Esta es la reflexión 12. Estaba pensando que en la actualidad las personas, y sobre todo la gente joven, escribe menos, utiliza menos la escritura. Una de las cosas que llevan a esto quizás sea los medios electrónicos, en especial los teléfonos celulares, que llevan a hacer mensajes cortos. Los tweets, o los Twitter, donde se limita el número de caracteres, y está supliendo lentamente a un medio que era más racional, que era el correo electrónico. El correo electrónico permitía escribir una carta con toda la extensión que uno quisiera, incluso adjuntar archivos, por ejemplo en otros formatos, en PDF, con escritos largos. Escribir mucho no significa que se diga mucho, lo mismo en el habla. Hay mucha gente que habla mucho y no dice nada. El tema de la retórica. Esto se ve a menudo en políticos y en comunicadores sociales, en periodistas. Y una cosa positiva que rescato del Twitter es que al limitar los caracteres lleva a que el texto sea más conciso, más concreto. Eso es positivo, porque se evita la retórica. Eso es positivo. Es lo único que rescato de esta forma de comunicación así tan abreviada como es el mensaje en Twitter. Pero podemos hacer textos más largos a través de, siempre dentro de estoy hablando de los medios celulares, ¿no? De los teléfonos celulares, a través de WhatsApp, dejar mensajes de voz por ejemplo, y en esos mensajes de voz podemos extendernos un poco más, incluso mensajes de texto, pero es un poco incómodo en el celular hacer un texto largo, es un poco incómodo. Por eso en general sí seguimos con la tendencia al texto corto de los Twitter. Me gustaría rescatar, en los que estén viendo este video, el tema del correo electrónico. Usar más de nuevo el correo electrónico y hacer mensajes o escritos más largos. ¿Cuál sería entonces la síntesis del mensaje corto, como son los Twitter, muy abreviado por los caracteres, y el mensaje más largo que se puede hacer un correo electrónico? Bueno, empezar a hablar en forma más concisa, más concreta, usar menos retórica. Esto es una cosa que rescato. Yo observo que la gente joven dice menos. Claro, el problema está que utiliza menos vocabulario. Está muy limitado el número de palabras y de vocablos. Eso es lo negativo. Lo positivo es que son más concretos. Al usar pocas palabras, buscan la idea real, van derecho al grano. Es decir, como en todas las cosas, hay facetas positivas, facetas negativas. Por eso yo siempre rescato la metodología en la vida cotidiana de escuchar a todas las opiniones y siempre rescatar algo de las opiniones o lo que digan comunicadores o periodistas o políticos o filósofos. Yo estoy comentando que últimamente estoy dedicándome mucho a tratar de relacionar las ideas filosóficas con el arte, sobre todo la pintura. Buscar un lenguaje pictórico que exprese ideas más trascendentes que la simple contemplación estética de un cuadro. Y esto viene también a colación con lo que decía al principio del mensaje corto pero concreto.
estoy tratando de buscar la síntesis. Por eso se me ocurre la idea de rescatar el correo electrónico. Yo en otro video informé que estoy trayendo de nuevo un curso de cómo desarrollar la inteligencia, la eficiencia y la creatividad, métodos de estudio, de memorización y de lectura veloz. Ese curso lo pongo en mi blog principal y ahí explico cómo llevarlo a cabo. La mecánica es a través del correo electrónico. Claro, el correo electrónico es una forma que permite hacer los ejercicios y los trabajos prácticos, las tareas prácticas que están en ese curso. Y ahí me vino de nuevo la idea del correo electrónico, porque algunas personas me dicen, pero el correo electrónico, ¿por qué no haces un curso así en video, como hacen otros? Incluso con un pizarrón donde pongas conceptos, ideas, como casi todos los cursos que yo estoy haciendo y viendo de filosofía, es un profesor que habla y detrás tiene un pizarrón donde escribe algunos conceptos que el profesor considera trascendentes. Sí, es una buena idea. Lo voy a meditar y lo voy a estudiar. Pero también la idea de leer una clase en un blog, como en el caso mío, estudiarla, hacer los ejercicios que planteo y mandarlo por correo electrónico, permite que la persona que hace el curso utilice la dupla de manos y cerebro, que tiene que pensar, reflexionar en los ejercicios que se plantean en las clases y después escribirlos con sus propias palabras. Y esto es muy importante porque se genera una comunicación muy directa entre el consultor, el profesor en este caso sería yo, el consultor de este curso. La persona me escribe y yo le contesto, se genera una relación directa. Claro, me pueden decir, eso también se puede hacer en un chat, en una emisión en YouTube directa, en un chat, pero siempre nos vamos a restringir a textos muy cortos, porque en un chat no podemos hacer textos muy largos. Volvemos siempre a lo mismo, a la brevedad de los textos que escribimos. Entonces vuelvo a pensar que el correo electrónico es la forma más, la mejor forma de hacer un buen curso. Un buen curso es cuando hay comunicación entre el que dicta el curso y la persona que lo hace, el alumno y el profesor. Por el momento voy a mantener en ese curso este mecanismo del correo electrónico. Y vuelvo a lo que decía de la pintura y la filosofía. El lenguaje pictórico que yo quiero implementar en mis cuadros es que lleve a la persona a pensar, a reflexionar sobre lo que está viendo. Por eso en mis videos algunos me dicen que son muy largos porque me acerco con la cámara y hago comentarios sobre el cuadro. Está bien, pero para expresarse bien todo lo que uno quiere manifestar, se necesita tiempo. Esta es una cosa muy importante, el factor tiempo. Si nosotros vamos a restringir en nuestra vida cotidiana todo corto, todo breve, surge un problema. Y es el que voy a decir ahora. Hagan este ejercicio. Pregúntenle a una persona si se acuerda lo que hizo la semana anterior, o hace 3 días, o el día anterior. Se van a encontrar con la sorpresa que las personas no recuerdan lo que hicieron la semana anterior, o 3 días antes, o incluso el día anterior, a que le hacen a ustedes la pregunta. ¿Por qué? Porque la vida moderna nos ha llevado a una inmediatez. Todo es rápido, todo es inmediato. Las personas no reflexionan
Por eso el título de estos videos es Reflexiones. Porque lo que yo hago es reflexionar sobre hechos de la vida cotidiana, sobre circunstancias que me pasan o nos pasan a todos, y sobre hechos un poco más históricos. El hecho, la circunstancia de no quedar en la memoria lo que sucedió el día antes o 3 días antes o una semana antes, se debe a la inmediatez, a lo rápido. No nos damos el tiempo suficiente, que a veces pueden ser unos pocos minutos. Precisamente en el curso este que yo menciono y que estoy dando en mi blog, lo estoy anunciando, lo estoy informando, una de las clases hablo de la memoria inmediata, la memoria a mediano plazo y la memoria a largo plazo. Una forma de recordar los hechos, las circunstancias o lo que fuere del día anterior o de 3 días antes o de una semana antes es evocar en nuestra mente eso que queremos recordar y en un lapso no mayor a los 10 segundos volverlo a evocar, volverlo a representar mentalmente. Por ejemplo, un número de teléfono. Nos dice un número de teléfono o un número de celular, que son más largos que el número de teléfono. Y sobre todo un WhatsApp, que son 10 caracteres. Una característica y el resto de los caracteres. En total 10 caracteres que hay que recordar. Si uno... Bueno, en el curso explico cómo recordar números. No lo voy a explicar ahora en este video. En el curso hay que fijarse y ver la clase respectiva. Pero lo que yo quiero decir en este video es, una vez conocida la mecánica de cómo recordar, evocar dentro de los 10 segundos lo que queremos fijar en la memoria. Lo fijamos en la memoria de mediano plazo. Y si queremos llevarlo a la memoria de largo plazo, esa evocación, esa representación mental de lo que queremos recordar, deberíamos hacerla antes de 1 hora. O sea, primero en 10 segundos. Digamos en 1 minuto. Y si ustedes quieren, 10 minutos. O sea, refrescar lo que queremos recordar en el tiempo. Cada uno va a tener sus tiempos. Yo al principio necesitaba varios minutos, ahora en 10 segundos represento lo que quiero recordar en 10 segundos, bueno, con la práctica de años que estoy haciendo esto, en 10 segundos lo fijo en la memoria de mediano plazo. Si lo quiero fijar en la memoria de largo plazo, ahí busco representarme nuevamente eso que quiero recordar en los 10 minutos. Me manejo en 10 segundos, 10 minutos. Los 10 minutos es lo que más aconsejo, porque los 10 segundos es para personas muy entrenadas. El que no está muy entrenado, que utilice el método de los 10 minutos. Bueno, sin darme cuenta, yo utilizo mi mecanismo así de popurrí, de colcharretazos, estoy mencionando y hablando de algo del curso que no quería hablar de otra cosa. Pero surgió esto de la memoria. Lo que yo quiero hablar es recordar el correo electrónico, empezar a usar el correo electrónico y la computadora. Con el tema de los celulares, la mayoría de la gente se maneja con celulares y está olvidando la computadora. Ya sea una tablet, una notebook o una cualquier computadora pequeña, mediana o la de escritorio. Yo en este momento para hacer estos videos estoy usando computadora de escritorio. Esas que tienen el disco rígido y toda la mother en una torre, la tengo acá abajo, y el monitor que lo tengo delante y el teclado, el micrófono y la cámara. O sea, es computadora de escritorio. Esto me permite hacer correos electrónicos, contestar a los alumnos que tomen este curso, bueno, y manejarme con hacer textos, escribir mis textos, mis libros, escribir mis ensayos y todos los trabajos que hago así con más palabras, con más textos.
computador de escritorio. El que quiere puede usar una notebook, que es algo parecido. La pantalla es un poco más chica que el monitor este que estoy usando yo ahora. Y si no, la tablet. Pero empezar a usar de nuevo el correo electrónico. No quedarnos en el... Y si no, otra forma sería, si no tenemos más que un celular y nos manejamos con celulares, como casi todo el mundo veo que se está manejando con celular y está dejando la computadora, bueno, que utilice el WhatsApp, que es una herramienta muy valiosa y muy útil, y que deje mensajes de voz, que sean un poco más largos, donde se exprese más cosas de las simples que uno quiera decir, salvo que nos empecemos a manejar con mecanismos de corto mensaje y que la comunicación interpersonal sea de pocas ideas, que es lo que estoy viendo. Está pasando eso, se dejan mensajes de voz por WhatsApp cortitos o mensajes de texto cortitos, el otro lo ve, contesta de la misma manera. No hay la locución verbal un poco más larga, más extendida, más analítica, ni el texto. Con el texto ya estoy observando que en la vida actual pasa en la Argentina y pasa en casi todos los países. El tema del celular, que es una herramienta muy valiosa, que la uso por supuesto, el WhatsApp, que yo también uso, pero no nos olvidemos de la computadora, ya sea una notebook o una computadora de escritorio. Empecemos a usar de nuevo el texto, escribir. Antes escribía a mano, con una pluma, con una estilográfica. Ahora tecleamos en un teclado para escribir un texto más largo. Volvamos a escribir textos más largos. Volvamos a usar las computadoras. ¿Por qué? Porque eso nos va a activar la dupla manos y cerebro. No va a haber un letargo que se produce en las personas. Y eso nos lleva a por qué las personas en la vida actual se dejan llevar por modas o por ideas falsas, las fake news, las ideas, noticias falsas, y se forman opiniones muy generalizadas de ideas erróneas, de pensamientos erróneos, y por eso se vota como se vota en muchos países. Se vota a personas que representan intereses distintos a los de uno. Y esto se produce porque hay el fenómeno de la imitación, de las modas. Y se está eliminando el pensamiento analítico crítico. Se está volviendo al pensamiento simple, lineal. ¿Qué es lo que comento en otros videos? Dejar el pensamiento lineal e ir a un pensamiento multilateral, lateral y multi, en 360 grados. Esto lo reitero porque es básico. Si seguimos con el pensamiento lineal, vamos a caer en muchos errores y nuestra vida cotidiana va a estar afectada. Incluso nuestra salud va a estar afectada. Porque al no utilizar el pensamiento analítico crítico, tomamos todas las cosas que nos dicen sin analizarlas, sin discriminarlas. Y acá viene una palabra clave, discriminar. La palabra discriminar está usada de manera demasiado general, cuando se dice no hay que discriminar. Y lo que no hay que hacer es segregar, no hay que segregar. En cambio, discriminar sí, porque discriminar es cada cosa como es. Si yo digo, hablo por ejemplo de lo que se habla de no discriminar racialmente, las personas de raza negra, de raza aborigen, de raza blanca, no hay que discriminar. No, lo que no hay que hacer es segregar. Segregar es separar. Y separar a la persona por su raza es ominoso, completamente, es horrible, es espantoso. Pero sin discriminar. Yo puedo decir persona de raza
negra, o de raza aborigen, de raza blanca, de raza amarilla, ahí estoy discriminando, pero no estoy segregando. No estoy diciendo los de raza amarilla o los de raza aborigen o los de raza negra son inferiores y discrimino, los separo, los segrego. Discriminar es decir, este es así, este es así, este es así. Pero segregar es separarlos, decir son malos, o son ignorantes, o son brutos, como se utiliza hoy en día, como las personas de niveles económicos, sociales más altos, segregan a las personas de niveles económicos, sociales más bajos. Segregan, o sea, los separan, se burlan de ellos incluso. Esa distinción entre discriminar y segregar es importante. Yo la aclaro porque a veces uso la palabra discriminar en el sentido de buscar parte por parte, en el sentido de buscar las partes de un todo, que sería analizar. Analizar es eso, buscar las partes de un todo. Pero a veces se puede usar también la palabra discriminar. Lo que no hay que hacer es segregar, separar. Separar a nadie por nada, ni por sus ideas políticas, ni religiosas, ni nada. Yo no separo a nadie, no segrego a nadie. Pero sí analizo. Hay personas que tienen ideas políticas de derecha, de izquierda, de centro. Hay personas que tienen ideas religiosas, hay personas que no tienen ideas religiosas, que no son creyentes, y yo analizo. En ese sentido hago una discriminación, pero no segrego. Bueno, hago esta aclaración por el tema, y vuelvo a lo que decía antes, de cómo llevar a cabo en el arte pictórico un lenguaje propio, donde expresemos esta cosa, todo esto que estoy diciendo en este video, cómo llevarlo a un cuadro, a una obra pictórica. Bueno, yo tengo un cuadro que lo llamo Protestas, que hice un video específico, donde llevo muchas de estas ideas. Están expresadas pictóricamente. Lo que pasa es que para verlas hay que analizarlas en detalle, hay que acercarse al cuadro, porque son formas. Yo uso el sistema pictórico o la escuela pictórica que llamo morfologismo, son formas. Esas formas, lo que intento hacer, producir un lenguaje pictórico. Todo esto que estoy diciendo en el video, estoy tratando de llevarlo al lenguaje pictórico. Por eso hago este video, para que los que vean mis cuadros de mi quinta época puedan interpretarlos, disfrutarlos al máximo, sabiendo lo que yo pienso. Todo es cultura. Como digo en otro video, todo lo producido por el ser humano es cultura. Hay niveles, hay culturas, hechos de cultura que son negativos para el ser humano, que producen daño, forman parte de la cultura. Una guerra es una destrucción y está dentro de la cultura. Y está dentro, y vuelvo a este tema que lo analizo muy bien en el ensayo que yo tengo, en el trabajo que yo tengo en mi blog principal, Extractores de una cultura. Ahí lo analizo a fondo. Estos caracteres los menciono. La agresividad. Son caracteres básicos. Son características básicas que tenemos los Homo sapiens, los seres humanos, hombre, mujer o lo que fuere. Los seres humanos, los Homo sapiens. Tenemos estas características básicas desde que empezamos a ser Homo sapiens. Y antes, los homínidos también las tenían. ¿Qué son? La agresividad. Somos básicamente agresivos. De ahí las guerras. Eso explica las guerras, las grandes confrontaciones, las peleas. Agresivos. Somos territoriales. Buscamos un territorio, lo defendemos con todo. Somos territoriales. Bueno, lo explico en otros videos, esta característica. Lo menciono ahora simplemente. Somos territoriales, somos jerárquicos, buscamos jerarquías, personas superiores a otras, que dan órdenes y que acatamos órdenes. Eso es la jerarquía.
cuando en rigor tendríamos que ser más igualitarios y no admitir la jerarquía de nadie, salvo que sea algo obligatorio legal. Por ejemplo, en el caso de en una sociedad organizada con leyes, la norma jurídica positiva, y invista de autoridad, por ejemplo, a un juez. Un juez dicta una sentencia y bueno, el juez, ahí hay una jerarquía, pero es una jerarquía aceptada normativamente por una constitución en un país determinado. No me estoy refiriendo a ese tipo de jerarquías normatizadas, sino, en realidad sí, me refiero a toda jerarquía. En realidad me estoy refiriendo a toda jerarquía. Pero eso lo vamos a analizar en otro video, porque el tema da para profundizarlo. Y tiene connotaciones de otra índole, sociológicas, políticas, constitucionales. Lo vamos a analizar en otro video. Bueno, jerarquía. La otra característica básica de los Homo sapiens es el ritualismo. Somos ritualistas. Tenemos que hacer determinadas cosas para conseguir determinados fines. El ritualismo lo tenemos en la vida cotidiana. ¿Cuántas manías tenemos en nuestra vida cotidiana de hacer determinadas cosas siempre la misma? Siempre igual. Somos así, los Homo sapiens somos así. Pero advertirlo es una manera de tomar conciencia de que es un problema. Las otras tres características básicas del Homo sapiens son la hipocresía, pensar una cosa y decir otra. Eso es típico del Homo sapiens, que está aunado a la mentira. Hoy en día acá en la Argentina estamos viendo que la mentira se está usando de manera extensiva. Mienten descaradamente muchos políticos, especialmente los políticos que están en este momento en el gobierno, gente de derecha, de pensamientos de derecha, neoliberales, que mienten descaradamente. Está usada la mentira, y esa mentira, tanto machacarla, como decía Goebbels, el jerarca nazi, miente, miente, insiste, insiste, que a la larga quedará esa mentira como una verdad. Es una de las reglas que hay que leerlas, ¿eh? Hay que saber lo que decía Goebbels y los nazis. Por eso, nazi, rechazarlo, no me quiero enterar. No, hay que enterarse, hay que ver las películas nazis, hay que ver lo que escribían. Hay que leer Mi lucha, que era el libro que escribió Hitler. Creo que es el único libro que escribió. Entre paréntesis, Hitler era pintor. Antes de dedicarse a la actividad política, Hitler quería estudiar pintura. Sobre todo era acuarelista. No eran malas sus acuarelas. Si hubiera seguido como pintor, nos hubiéramos evitado las tragedias de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó. Pero este hombre se dedicó a la política y ahí sonamos. Si hubiera seguido pintando acuarela. Lo que pasa es que no tenía éxito, las academias donde él estaba lo rechazaban, bueno. Y por rabia dejó el arte y se dedicó a la política activa, directa. Escribió, que yo sepa, un único libro, que es Mi lucha. Hay que leerlo, porque ahí explica lo que pensaba Hitler. Hay que saber lo que pensaba. Y Goebbels era el ministro de propaganda del sistema nazi, del régimen nazi, y escribió 20 conceptos fundamentales, no sé si eran 20, no me recuerdo si eran 20 o 10. Uno de ellos era ese: mentir, 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 insistir con la mentira, que a la larga queda como una verdad. Esa máxima está usada por muchos políticos, especialmente gente de derecha, políticos de derecha. Usan mucho la mentira y machacan sobre la mentira, y mucha gente lo toma después como una verdad, y es mentira. Falsear estadísticas, por ejemplo, eso lo usan también los economistas, algunos economistas. Bueno, estaba diciendo las características básicas. Mi colcha de retazos me lleva al pensamiento así que surge, y la asociación libre, que es tan importante. Pero vuelvo, no me olvido, no me olvido. Yo utilizo las técnicas que hablo en mi curso
las técnicas de memorización las llevo a la práctica, hace años que las llevo a la práctica. Entonces vuelvo, las características básicas que estaba hablando, que es muy importante. La característica básica estaba hablando de la hipocresía, y de ahí dentro de la hipocresía hablé de la mentira. Esa fue la digresión que me llevó a los nazis. Que hay que estudiarlo, ¿eh? Hay que leer lo que decían los nazis. No para hacerlo, para saberlo nada más. No para hacerlo, para saber. Bueno, hipocresía, mentira, van unidas. El otro tema, o la otra característica básica, es la codicia. La codicia es tremendo, yo lo analizo en otro video, lo profundizo un poco más. La codicia es una característica tremenda que subsiste, seguimos siendo codiciosos los Homo sapiens, subsiste. A lo largo de la historia, esta característica que estoy enumerando subsiste. Y hago hincapié en este video en estas características porque están cada vez más acentuadas. La codicia. La codicia y el poder sobre bienes y sobre personas. El poder sobre personas forma parte del concepto más amplio de codicia. Simplemente por tener poder. Y por tener cosas. Los multimillonarios, ¿para qué quieren tanto si después se mueren y no se llevan lo viene que... Pero siguen acumulando y acumulando, acumulando. Es codicia. Es una característica básica. Llevada al extremo de los multimillonarios, ya es una enfermedad. Y la otra característica, la octava característica básica de los Homo sapiens, es la estupidez. No hay que ofenderse, no lo digo en el concepto como peyorativo. La estupidez en el concepto de una notable torpeza en comprender las cosas. Yo le añado a esa definición una notable torpeza en comprender cómo funcionan las cosas. Esta estupidez está asociada a lo que decía antes, que está en pugna con el pensamiento analítico crítico. Y también la reflejo en mis pinturas, de mi quinta época pictórica. En estas pinturas, por eso hago videos largos con cada cuadro, que muchos me dicen, pero nadie ve estos videos tan largos. Y bueno, pero ahí está explicado, está mostrando en las formas de los cuadros, en las formas pictóricas, estas características básicas. Y ahí aparecen personajes o formas con características físicas que denotan estupidez. Las exagero, por supuesto, para que descuellen, para que se noten. Bueno, voy a hacer este video corto, porque me han dicho también hacer videos más cortos. Voy a empezar a hacer videos más cortos, más concisos, al estilo Twitter. Y no explayarme tanto, porque ese es el otro problema. Hay videos magníficos. Todas las clases filosóficas son largas, de todos los profesores, yo estoy siguiendo a todos. Y son largas, son de 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero son clases muy buenas. Y me dicen que los videos tienen que ser cortos, de no más de 15 minutos, los videos más cortos de 5 o 10 minutos son los... Bueno, el problema de la inmediatez. Muchachos y muchachas que estén viendo este video, traten de tener el tiempo para reflexionar y meditar sobre lo que ven en los videos. Discrimine. Cuando un video empieza a decir macana, bueno, ahí sí, córtenla y busquen otro. Hagan zapping de videos. Eso sí, está bueno. El zapping está muy bueno. Pero cuando alguien está diciendo, por ejemplo, un profesor de filosofía que está explicando algo interesante, lo explica con palabras más fáciles que si ustedes bien leyeran al filósofo. Porque casi todos los filósofos son bastante complicados. Yo estoy intentando leer algunos que leí cuando era un adolescente, lo leí, pero les digo que son bastante, hablan todo difícil. Y son conceptos no me convencen. Por eso, mejor escuchar y ver a un profesor que se tomó el trabajo de investigar a ese filósofo tan complicado y lo traduce en palabras más fáciles, en conceptos más accesibles. Por eso son importantes los profesores y estos videos de filosofía. Yo estoy viendo todos los videos de filosofía, hay un montón de profesores, busquen, discriminen y segreguen. Hay mucho material
en YouTube, pero muchísimo material. Pero no todo es válido, no todo es saludable. Hay muchas cosas que no son correctas. Y bueno, ahí está el trabajo de ustedes, ser analíticos críticos. Aquellos que vean que no es correcto, tiene que estar refrendado por algo. En el caso mío, esas características básicas que enumeré y que vuelvo a refrescar en la memoria periódicamente en los videos, reflexionen, mediten sobre esas características básicas y vean que a lo largo de la historia de la humanidad se repiten y se repiten y se repiten. Y volvemos a tener esas características. Y debe haber alguna otra más que buscaré, pero por ahora esas 8. Tratemos de superarlas, de manejarlas, pero hagámoslo. Hagamos un pensamiento múltiple, no tan causa-efecto, no tan lineal. Bueno, pienso que este video, tengo que hacer los videos más cortos ahora. No crean, cuando tenga que analizar algo en profundidad, voy a hacer videos también largos. Porque si la moda es el video muy corto, y bueno, hagamos la antimoda. Sigan los videos de estos profesores de filosofía que explican muy bien a los filósofos. Algún día en otro video voy a nombrar a algunos de estos profesores. Hay algunos que son muy buenos, muy interesantes. Incluso hay uno, que no voy a decir el nombre, búsquenlo ustedes, le cuesta hablar en castellano porque su lengua madre es el inglés, pero que tiene unos videos espectaculares. Incluso tiene algunos videos más cortos, pero tiene unas clases bárbaras. Le cuesta hablar en castellano, su lengua madre es el inglés, como dije, pero al hablar en castellano es mucho más conciso. Y son videos largos, pero son buenísimos. Bueno, algún día voy a mencionar a estos filósofos. Por ahora búsquenlo ustedes. Y busquen videos de YouTube. Paseen, hagan zapping en YouTube. Es una manera muy moderna, una herramienta muy moderna de aprender cosas. Hay muchas cosas incorrectas, por eso. Ahí está el trabajo de uno, de discriminar y ver qué es lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ahí el trabajo de ustedes. Pero hay mucha información en Internet, mucha información. En YouTube hay muchos videos, pero también hay información en PDF para bajar de pensadores, de gente de científicos. Hay revistas científicas que son muy buenas, revistas de universidades traducidas al castellano. Entonces tenemos el traductor de Google, podemos usar el traductor de Google cuando está en inglés y no hay traducción al castellano. Usen esa herramienta. Algún día voy a hablar en una de estas reflexiones sobre la poderosa herramienta que es Internet y todo lo que está dentro de Internet. Tiene sus cosas negativas. En este video no voy a hablar de lo negativo. Una de las cosas es los oligopolios, los monopolios, pero eso es otro tema. Por ahora usemos Internet, aunque sea monopólica, no importa. Hay mucho material, es una gran biblioteca. Y por ahora no segrega, está todo. No hay censura, es abierta. Por ahora, Internet, no hay censura, por lo menos en la mayoría de los países. Usemos esta herramienta, aunque tenga algunas aplicaciones que sean monopólicas, no importa. Pero usemos esta herramienta. Hagamos zapping y busquemos. Busquemos, indaguemos. Es una gran enciclopedia. Esto se lo digo a la gente joven, a los estudiantes. Busquen. Hay mucha información. Yo no sé si suplantará Internet y todo lo que el material que hay, la gran biblioteca que es Internet, suplantará al libro papel.
Yo últimamente estoy viendo y leyendo más en el monitor de la computadora informaciones de universidades, de revistas de universidades, de informaciones científicas, documentos. Lo estoy viendo más vía internet que en papel. En papel tengo una biblioteca con muchos libros, pero últimamente estoy usando más esta herramienta, que es internet. Me resulta más fácil leer, incluso leer libros en el monitor de la computadora, me resulta más fácil que leerlos en papel. No sé qué va a pasar en el futuro. Ahí yo escribí cuentos y novelas de ciencia ficción. Bueno, no quiero hablar de este tema porque da para mucho. Lo que va a dar, yo escribo ciencia ficción, o sea que como ficción me adelanto, entre comillas, veo el futuro, pero veo en mi ficción, en mi imaginación. No es que sea un gurú, ni un brujo, no existe. Imagino el futuro. Y en otro video voy a hablar sobre ese tema, que es muy interesante. Yo tengo mucha imaginación que está plasmada en mis cuadros. En mis cuadros de la quinta época, véanlos, los videos que tengo de estos cuadros. Hay mucha imaginación. Como imagino cosas del pasado, basándome en restos fósiles, en objetos de arqueología, en ruinas arqueológicas, en objetos. Así que imagino el pasado, imagino el futuro. El futuro, todavía no hay objetos del futuro, pero imagino cómo puede ser el futuro. Tengo mucha imaginación. Ojo, la imaginación se puede desarrollar y está dentro del concepto de creatividad. Los artistas, los pintores, sobre todo los modernos, tienen y tenían, desde Cézanne, Picasso en adelante, mucha imaginación. Y si no, vean cuadros surrealistas, de pintores surrealistas, van a ver qué imaginación. Es útil la imaginación, pero no confundir la ficción, ya sea literaria o la ficción pictórica, no confundir la ficción, la imaginación, lo que uno imagina, con la realidad. Es una realidad en el cerebro que está imaginando, ojo. Este es un concepto filosófico. ¿Qué es la realidad? Para mí el concepto de realidad es como la cultura. Es un concepto amplio. Y es realidad en la mente de quien está representándose un objeto imaginario del futuro. Es realidad en el cerebro de esa persona. Pero esto lo vamos a dejar para otro video porque si no se va a hacer muy largo. Como ven ustedes, empiezo, como no tengo guión, no tengo algo que leo, sino que improviso con asociación libre y me surge una idea a la otra y no voy a terminarla más. Voy a seguir hablando y no lo quiero extender más el video. Pero es un tema que lo voy a tratar en otros videos. Bueno, me despido de ustedes y vean y hagan comentarios a los videos si les interesa. Y si no les interesa, pónganme en un comentario. Este habla y no dice nada. No sé, trato de hablar y decir. Usar las palabras justas, conceptos concretos. A veces reitero. Esa es una forma de memorizar. Repetir. A veces repito conceptos con otras palabras. Pero el repetir es una forma de fijar en la memoria. Es el mecanismo que se usaba antes. Antiguamente, el método pedagógico era repetir, repetir. Tenía un profesor de latín que decía que machacar y machacar y machacar. Se llamaba Alvesa ese profesor. Un gran profesor de latín. Que nos decía eso, que hay que machacar y machacar. Algo de razón tenía. Una forma de memorizar las cosas es repetirlas. Tratar de repetir con otras palabras, no con las mismas palabras. La repetición con la misma palabra, bueno, aburre. Pero repetir conceptos, porque eso lo fija en la memoria. Y es una forma de aprendizaje. Está dentro del concepto de aprendizaje, cómo aprender. Es un método de estudio. Estoy dando pistas del curso. Bueno, ahora sí, me despido. Hasta la próxima.
Chao.